Hay otros casos que sí nos ponen a pensar, sobre todo son lamentables y cuestionables. Por ejemplo, en lo que respecta al manejo que tienen las autoridades hacia las víctimas, hacia el trato que se les da o debería de dársele a familiares, así como también a las propias víctimas, y casos sonados. Lo que pasó con Devani allá en Nuevo León, Luz Raquel en Jalisco, ya también Yolanda Martínez justamente en Nuevo León, o familiares de víctimas de masacres. ¿Qué hace la autoridad con ellos? ¿De verdad les da el lugar correspondiente, el trato que deben y sobre todo el seguimiento? Para hablar más de esto, ¿qué le parece si sumamos a la charla a Alejandra Sepúlveda, integrante de la colectiva Pan y Rosas, que le agradezco a usted esta mañana con nosotros? Y justamente iniciar por esta parte, Alejandra, gracias por tu compañía. ¿Cómo ha sido el manejo desde la perspectiva que tú nos puedas brindar de las autoridades hacia los familiares en estos casos? Porque incluso suena que lo revictimizan junto a la propia víctima y más allá de brindar la justicia o actuar como uno pensaría que lo hacen todo lo contrario. Muy buenos días, gracias por el espacio. En primer lugar, creo que hay una utilización política de los casos. Interés cuando los casos a las redes sociales. Bueno, creo que está trabando. Y hay una revictimización, o sea, los casos que han sucedido en Nuevo León nos recuerdan mucho a cuando aparecían los primeros casos, a las primeras denuncias en Ciudad Juárez hace más de 20 años, donde lo primero que buscaban era qué hacía Devani a las 5 de la mañana, qué hacía Yolanda, qué hacía su cuerpo de Yolanda junto a unos botes de activo, qué hacía Luz Raquel en un lugar violento. Entonces, en primer lugar buscan responsabilizar a ellas y a sus familias, ¿no? Una cosa terrible, horrible, ¿no? Le buscaron que si era adoptada, que si cuál era la vida de Devani, que si las amigas, etcétera. Pero lo que estamos viendo es un fenómeno muy desgarrador, es la punta de la violencia contra las mujeres, que tiene condiciones estructurales donde suceden. Ahora también lo que ya nos señalas, ¿no? Esto de, más allá de impartir la justicia y sobre todo, lo peor de todo es que lo vemos y lo hacen en redes de prensa, lo hacen con los propios comunicados. Y creo que esto también se presta para que al enviar estos mensajes la propia sociedad caiga en esta misma práctica, ¿no? Que si de por sí es muy continuo, que vemos que las opiniones que se vierten hacia los casos que son muy mediáticos es de pronto quererle echar la culpa a quien tendrían que estar protegiendo. En este sentido, pues, ¿dónde está la principal falla? ¿En el manejo de los casos, en la comunicación misma o en la falta de sensibilización y de preparación de las autoridades? ¿No? Raquel fue a denunciar amenazas contra ella, amenazas de muerte contra ella, y no le hicieron caso, ¿no? Miles de mujeres mueren en sus casas. Porque no tienen a dónde ir. La Red Nacional de Refugios dice que actualmente hay 20,000 mujeres y sus hijos en refugios, producto de violencia de género. En lo que va del año, de enero a junio, hubo 479 feminicidios. O sea, no son casos que se han viralizado, es un fenómeno donde las mujeres que sufren violencia no cuentan con espacios a donde apoyarse, sobrepasados. Cuando van y hacen una denuncia, son desestimadas. Entonces, cuando denuncian de estos feminicidios, se revictimiza a las familias. Es todo, ¿no? O sea, el que no sea por mayor sensibilización al funcionario público,
o sea, por ejemplo, el fenómeno que se dio reaccionario contra el pedido de justicia de Devani no son cuentas aisladas, había toda una operación para victimizar a Devani, para echarle la culpa a las amigas, etcétera. O sea, ahí hubo un manejo de redes pagado, o sea, no fue algo espontáneo, me da la impresión. Por otro lado, frente a estos casos, desde el movimiento de mujeres, yo pasaría la pelota ahí. ¿Qué vamos a hacer desde el movimiento de mujeres? Considero que tendríamos que impulsar comisiones independientes conformadas por organizaciones de mujeres, de derechos humanos y sus familias, porque después de lo inaudito que ha sido el caso de Devani, las autoridades todavía quieren mantener la hipótesis que se golpeó y que se cayó, ¿no? Cuando claramente los peritajes independientes marcan otra cosa. Y vaya que sí ha sido un caso que se prolongó demasiado, que por lo que sabemos incluso se pudo dar con su paradero antes de que perdiera la vida. Y qué me decir de lo que pasó después, exhumaciones, y el padre ha tenido que salir ahí a dar la cara por lo que no estaba haciendo la autoridad. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudiste brindar, Alejandra. Estaremos al pendiente de futuras ocasiones de que podamos platicar contigo, porque este tema de verdad que amerita ampliarse y sobre todo ponerle el foco adecuado a la situación, porque si no, se seguirá repitiendo y eso sería más lamentable todavía. Muchísimas gracias. Muchas gracias.